En Primera de Juan 5:14, si gustan acompañarme, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Y le voy a volver a dar lectura. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces, miren qué hermoso tener un Padre que nos ama, que está a favor nuestro, que nos escucha, que está ahí pendiente todo el tiempo, a cualquier hora. No necesitamos otra cosa sino solamente buscar su rostro en oración, en súplica, e inmediatamente Él nos escucha en ese momento, a la hora que sea. Para Él no hay días festivos, para Él no hay fines de semana, para Él no hay horarios. Él siempre nos escucha. Entonces, sin embargo, si se dan cuenta, parece que hay una condición en este pasaje, porque dice, esta es la confianza, amén, tenemos la confianza en Él, pero dice sí, y ese sí es un condicional. Le decimos a nuestros hijos: si te portas bien, te compro algo. Si haces la tarea, vas a aprobar. Hay un condicional, hay una condición para que se cumpla. Y aquí hay una condición. Dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Aleluya. Dice, Él nos oye. De hecho, Él escucha todas las oraciones, aún las oraciones más carnales que podamos hacer. Sin embargo, no a todas las oraciones responde como nosotros queremos. Hermano, nosotros los humanos tendemos a recurrir a Dios cuando tenemos una necesidad. A veces, si no tenemos necesidad, como que nos olvidamos un poco, como que sí buscamos, tal vez asistimos al culto, estamos allí, pero como que no tenemos tanto deseo a veces de buscarlo con todo el corazón. A veces nuestra comunión es casi como un poco lejana. Pero cuando tenemos una necesidad, entonces clamamos a Dios y buscamos a Dios con todo el corazón. Y a veces estamos orando y orando y orando. Y a veces la petición que nosotros tenemos delante de Él, se la ponemos delante de Él y le decimos: Dios, por favor, ayúdame. Dios, ayúdame a conseguir un trabajo. Mira, estoy desempleado. Mira, mi familia tiene necesidad. No debemos la renta, ya va a llegar el recibo de la luz. Necesito el trabajo. Y a veces, hermano, a veces Dios nos dice que sí. A veces Dios manda la ayuda. Muchas veces ocurre eso, hermano. Yo sé que no conozco la vida de cada uno, pero conozco a Dios. Y sé que cuando a veces nosotros pedimos, Él actúa de una manera a veces hasta sobrenatural. Y entonces tal vez no llega la respuesta como queremos, pero si no tenemos para la renta, el Señor nos suple de alguna forma. Y eso es algo maravilloso. Y entonces nosotros como que nuestra fe ahí se va afirmando y diciendo: no, es que yo le pedí a Dios y Él me escuchó
y le doy gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en mi vida. Pero a veces, hermano, sucede que no siempre ocurre así como nosotros le pedimos a Dios. No sé si a ti te ha pasado, no sé si has tenido tú alguna petición donde Dios no ha contestado como tú quisieras. No sé si a ti te ha pasado. Aleluya. Y allí puede venir la queja y podemos decir, Señor, pero ¿qué pasa si yo te estoy sirviendo? Señor, si yo estoy buscando tu rostro, ¿por qué no me diste el trabajo? ¿Por qué no me diste el aumento? ¿Por qué no he sanado de mi enfermedad? ¿Por qué mi hijo sigue en las drogas y yo tanto que te he pedido? ¿Por qué mi familiar sigue en la cárcel si es una injusticia? Y yo he clamado a ti y te he pedido de muchas maneras y hasta a lo mejor hasta hemos hecho una cadena de oración. Y sin embargo, él sigue preso. Entonces, hermano, a veces Dios nos dice que no. Aleluya. ¿A quién le gusta esa respuesta? Si decimos, a veces nos pintan un evangelio tan superficial, digámoslo así, que nos dicen, mira, si tú aceptas a Cristo Jesús, Él te va a ayudar en todos tus problemas y se van a resolver tus problemas. Y hermano, eso no es así. No es cierto. No es un evangelio sano. Y hay iglesias o sectas que proclaman eso, ¿verdad? El pare de sufrir. Mira, si tú vienes, si tú le pides a Dios, tú vas a dejar de sufrir. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que no vamos a tener aflicción en esta tierra? Si es toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, está presente como un tema central el sufrimiento para la gloria de Dios. Entonces, bueno, a veces Dios nos dice que no. ¿Cuál es nuestra respuesta? Hermano, por ejemplo, todos los días nos juntamos en familia y estamos pidiendo, clamando por la vida de mi esposa, pidiendo un milagro. Gloria a Dios. Pero hermano, yo estoy convencido de que si Él quiere y tiene misericordia, sanará a mi esposa. Pero también estoy convencido y sé que Dios es soberano y que nadie lo puede manipular. Ninguna oración, ninguna cadena de oración, nada. Si Él quiere en su misericordia, la sanará. Pero si Él tiene otros planes más excelsos, más grandes, se cumplirá. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y saben qué? Dios seguirá siendo bueno. Dios seguirá siendo bueno. Entonces, a veces, hermano, Dios dice que no. En primer lugar, lo que casi todos la gente piensa, ¿no? A veces cuando hay alguna situación difícil, dicen, pues ¿qué pecado traerá? O es un juicio de parte de Dios. A veces piensa eso el cristiano. Hermano, y no es necesariamente así. No es necesariamente el que, por ejemplo, venga una tribulación, una enfermedad,
alguna situación difícil económica, etcétera, no es necesariamente por un pecado. Hermano, esa es una doctrina muy vieja. ¿Tú sabes cuál es el primer libro que se escribió de la Biblia? Históricamente, ¿cuál fue el primero? ¿Alguien sabe? Job. Hermano, desde el tiempo de Job, desde el primer libro de la Biblia, que se escribió hace miles de años, ya existía la doctrina de que la gente sufre o se enferma o le pasan situaciones difíciles por pecado. Y es una doctrina falsa. Te voy a decir por qué, porque a Job le decían, sus amigos le decían, oye Job, mejor analízate, analiza tu vida, porque por algo te está pasando esto. Por algo estás sufriendo lo que estás sufriendo. Por algo Dios te tiene en ese juicio, pero mira, si tú pides perdón, si tú te arrepientes, si tú confiesas delante de Dios y te pones a cuentas con Él, entonces Dios te va a perdonar. ¿Y qué creen? Que eso no era? Porque vino Dios y habló a los amigos de Job y les dijo, ¿por qué hablaron mal en contra de mi siervo Job? Porque no era nada de eso, solamente que Dios quería mostrarse en otra dimensión a Job. Quería sacar algo más, tener una comunión más íntima con Job. Y al final se cumple. Entonces, hermano, no siempre es por un pecado, pero a veces, sí, hermano, a veces pudiera ser que ocurriera por esa situación. A veces Dios nos disciplina. Y ahí está el caso de David. David tuvo relaciones extramaritales con una mujer que no era la suya, cometió un adulterio, engañó a su esposa y la mujer con la que tuvo relaciones también engañó a su esposo. Y tuvieron un hijo fruto de ese engaño. Y David estuvo pidiéndole a Dios, clamando por la vida de ese niño porque estuvo muy enfermo. Y él, estando en esa condición, Dios, él incluso estaba acostado en el piso, no comía, no hacía nada, pidiéndole perdón a Dios y clamando por misericordia. Pero Dios se quiso llevar a su hijo. Y cuando David supo que su hijo había muerto, entonces él se levantó, se bañó, se empezó a comer y la gente se quedó admirada y dijo, ¿y por qué comes? Si ya sabes que tu hijo murió. Antes, cuando estaba enfermo, tú clamabas, pero ahora que ha muerto, ¿por qué comes? ¿Por qué te bañas? ¿Por qué te limpias? ¿Por qué te aseas? Y él dijo lo siguiente, viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces él entendió el plan de Dios y la misericordia de Dios siguió en la vida de David. Y le concedió otro hijo con esa mujer, ya después se casó con ella. Entonces, hermano, a veces Dios nos dice que no por disciplina, otras veces nos dice que no porque Él sabe lo que nos conviene. A veces nosotros decimos, es que Señor, yo quiero entrar a esta escuela, yo quiero ser ingeniero. Y el Señor tiene otros planes para nuestra vida. Y no entramos a la escuela, ¿no? En el caso de los jóvenes. A veces decimos, Señor, esa señorita, esa es mi sueño dorado, dicen los jóvenes, ¿verdad? Con ella me quiero casar. Y ahí están pidiendo los jóvenes. Y Dios
les dice que no. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos conviene. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Él tiene planes mejores para nuestra vida. Y nosotros tenemos que aceptar ese plan. A veces, hermano, pues ya lo dijimos, Dios tiene otros planes. En Isaías 55:9 dice así el pasaje: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros pensamos, Señor, ¿por qué me atormentas? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me pones en esta prueba? Señor, yo creo que tú no me quieres. Yo creo que tú no estás conmigo. Yo creo que tú me has abandonado. Yo creo que tú no me escuchas. Y no es eso, hermano. Lo que sucede es que Dios tiene mejores planes para nosotros. Aleluya. Entonces, hermano, Él hace como Él quiere y lo que a nosotros nos conviene, aunque en el proceso resulte doloroso. Otra de las cosas por las que a veces Dios nos dice que no, simplemente porque Él es soberano, porque Él quiere, porque Él dice, así es mi plan, hermano, y nosotros tenemos otros planes. Pero de los planes de Dios a tus planes, ¿cuál crees que Dios cumpla? Sus planes, hermano. Entonces muchas veces nuestros planes son totalmente distintos a los de Él. Y Dios, a pesar de que pareciera que no nos escucha, Él nos está escuchando. Solo que Él va a hacer lo que Él quiere. Amén. Y por supuesto, otra de las cosas por las que Dios quiere hacer sus planes, por las que a veces Él nos dice que no, es porque Él se quiere glorificar en tu vida. Dios se quiere glorificar. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra en Efesios 1:11 y 12, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, según el designio de su voluntad. ¿Y para qué? Para la alabanza de su gloria. Aleluya. Hermano, a veces es difícil decirlo, pero a veces hay que sufrir para glorificar a Dios. Que Dios se glorifique en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestros hijos. Es una condición necesaria. Aleluya. Pero a veces nosotros, los humanos, nos resistimos a esa voluntad. No queremos, decimos, Dios, no, tú me abandonas. Mejor entonces yo voy a hacer como yo quiera. Y entonces podemos desobedecer. Y a veces desobedecemos. Hermano, Jonás desobedeció a Dios. Aleluya. No sé si recuerdas que Dios lo quería enviar para Nínive. Y Jonás se fue exactamente en una embarcación a un lugar lo opuesto a Nínive. Entonces, él fue desobediente. Hermano, pero a pesar de nuestra desobediencia, Dios cumple sus planes. Como también cumplió en la vida de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Se hundió el barco. Tú sabes que se lo comió un pez. Hermano,
ya después Jonás, después de esa experiencia, tuvo que salir y proclamar el evangelio, las buenas nuevas, en este caso diciendo a la gente que se arrepintiera. Tuvo que proclamar por las calles de Nínive. Y tú sabes cuál fue el resultado de eso. Toda la ciudad se convirtió. Pusieron en ayuno hasta los animales. Aleluya. Y Dios perdonó a esa ciudad. ¿Cuántas almas? ¿Cuántas almas salvó Dios? A veces, hermano, nuestras tribulaciones también es para salvar almas. Aleluya. Hermano, yo quiero compartirte que yo tengo más o menos 26, 27 años que me convertí a Cristo. Y después que yo me convertí, el mismo día que yo me convertí, en la misma fecha, casi a la misma hora, se convirtió, el Señor nos alcanzó. Nos tocó, mi hermana y yo, los dos. Y como algunos cuantos meses, mi mamá. Gloria a Dios. Luego mi hermano. Pero, ¿sabes qué? Mi papá se resistió, y se resistió, y se resistió. ¿Sabes cuántos años se resistió mi papá? 25, 26 años. Mi papá es un hombre de 82 años. Él, de hecho, se congrega aquí. Gloria a Dios, ahorita no lo veo, pero hermano, ¿sabes? Siempre estuvimos pidiendo. Allí viene, de hecho. Gloria a Dios. Siempre tuvimos muchos años de estar pidiendo al Señor por él. Muchos años. Cerca de, pues todo este tiempo, hermano. Y él no quería saber nada. Él estaba en contra, de hecho. Él se molestaba que viniéramos a la iglesia, nos decía, como servíamos en este lugar, él nos decía, pues ya que les hagan un cuartito allá se quedan. Y él por muchos años se fue solo a misa, pero Dios trata. Y ya después él ha perdido un poco la fuerza en sus piernas. Y por la pandemia dejó de ir a misa. Y ya después, por la situación de la movilidad de sus piernas, pues dejó de ir a misa. Y empezó poco a poco a asistir aquí. Pero ¿sabes qué fue lo que tocó verdaderamente a mi padre? Fue precisamente la enfermedad de mi esposa. Cuando él vio la situación de mi esposa y cuando empezamos a congregarnos para orar, todos los días orábamos y él estaba presente en la oración. Estaba presente. Y en una ocasión le dijimos, oye papá, ¿tú no quisieras recibir a Cristo? Y él dijo, sí, yo quiero recibirlo. Pero de veras si quieres recibir a Cristo, aleluya. Y él dijo, sí. Y nosotros incrédulos, ¿verdad? Pero de veras, sí, pues para eso estoy aquí, nos dijo. Aleluya. Y aquí está mi Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces a veces, hermano, las tribulaciones Dios las usa para glorificar su nombre.
Pero a veces nosotros tenemos miedo, tenemos temor, y en ese miedo desobedecemos a Dios y vamos en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Pablo circuncidó a Timoteo por quedar bien con los hermanos judíos que le decían, oye, no, pues tienes que circuncidar. ¿Es tu discípulo? Sí, pues entonces circuncídalo. Y Pablo decía, ¿qué hago, no? ¿Y qué creen? Él escribe una carta a los Gálatas y dice, no, nadie se tiene que circuncidar. Eso es de la ley. Eso ya no es necesario. Es más, acababan de decir, tener un concilio en Jerusalén y habían dicho de qué cosas se tenía que abstener el cristiano, de ahogado, de muerto, de fornicación, pero no dice y que se circuncide. Y él sabía que no se tenía que circuncidar y circuncidó a Timoteo. ¿Por qué? Por la presión de la gente. Entonces, a veces, por miedo, desobedecemos a Dios. Igual, conoces tú la historia de Pedro, que en alguna ocasión estaba con los judíos y se comportaba como judío. Y ya se iban los judíos y llegaban los gentiles hermanos, ya los que se habían convertido a Cristo, y ahí sí ya se comportaba como ellos. Cuando estaba con los judíos decían, vamos a comer, ¿cuál es el menú? Carne de puerco. No, carne de puerco no. Porque somos judíos y guardamos la ley. Y ya se iban los hermanos, llegaban los hermanos judíos, ¿no? Que ahí les faltaba un poco, como que no estaban bien convertidos. Y llegaban los gentiles y decían, ay, Pedro, ya vinimos, oye, vamos a compartir los alimentos. ¿Y qué hay de comer? Carne de puerco. Ah, sírvanme un plato. Entonces, o somos o no somos. Y Pablo les dice, lo confronta y le dice, oye, estás actuando con hipocresía. Pero a veces así somos, hermanos, somos carne y a veces no obedecemos a Dios. Son algunos factores por los que no estamos sintonizados a la voluntad de Dios. Y por supuesto, a veces nos falta la fe. Y entonces no obedecemos a Dios. Dios nos dice que nos congreguemos el domingo. ¿Y qué pasa? Que a veces hay gente que dice, pero ¿cómo voy a dejar mi negocio? Si el domingo es el día bueno. El domingo es donde más gano. No puedo cerrar el domingo. Dios sabe, Dios conoce mi necesidad. Dios sabe que necesito atender mi negocio el domingo. O descansar, ¿verdad? A veces decimos, es que es el único día que tengo. Trabajo de lunes a sábado y el domingo necesito descansar. Y desobedecemos a Dios, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando un joven mantiene una relación con una señorita que no es cristiana y que sabemos que esa no es la voluntad de Dios, pero decimos, no, pero es que en la iglesia, pues no hay, ¿verdad? Muchas veces dicen los jóvenes, pero es que en la iglesia ya vi y ninguna me gusta. Ay, no, pero es que además se la pasa orando y yo quiero otras cosas. Hermano, nos falta fe a veces. Nos hace falta fe. Porque si tú sigues a Dios, si tú buscas a Dios, Dios te va a dar lo mejor. Entonces, y bueno, pero hermano, a veces Dios, ya lo vimos, nos dice que no. Una vez, el Padre Celestial le dijo a Jesús que no. ¿Sabías eso? ¿Te acuerdas ese pasaje? Mira, dice en Lucas 22,
43 al 46, si quieren búsquenlo, lo leemos. Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ahí el Señor le decía, en su carne, en su naturaleza humana, tal vez con la angustia humana, le decía al Padre, Padre, si hay otro camino, si tú me permites no beber esta copa que pase de mí, que sea así. Y el Padre le dijo, no, ya tenemos un plan y ese plan se tiene que cumplir. Y Cristo Jesús entendió, en esa oración entendió y dijo, amén, vamos a seguir el plan. Y Él estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario para morir por ti y por mí, hermano. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y por eso es que ahora ve cuántos hijos de Dios, cuánta obra, cuánta misericordia de Dios a través del amor de Cristo Jesús. Jesús, siendo hombre, tuvo que aceptar un no de su Padre. Pero Jesús no reclamó, Jesús no se enojó, Jesús rogó y la respuesta fue no. Pero la aceptó. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, pero fíjate algo muy hermoso que el Padre le dijo, no. Pero ¿sabes qué? Voy a mandar ángeles para que te conforten en esta agonía. Hermano, cuando el Señor nos dice no, Dios manda ángeles para confortarte en tu agonía. Aleluya. Eso es algo maravilloso, hermano. Que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, Dios no te deja. Si tú lo buscas con todo el corazón, Él va a estar allí. Él va a estar sosteniéndote, bendiciéndote, tocándote, llenándote, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Que se cumpla el plan de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A veces, hermano, a veces Dios nos dice que sí, ya lo vimos. Otras veces nos dice que no. Pero puede ser que Dios diga no en este momento, más adelante. Pero sigue pidiendo, sigue fortaleciéndote. Aleluya. Si tú tienes una oración, si tú tienes una petición a Dios, en primer lugar, revisa la palabra. Y si conforme a la palabra tu petición es correcta, pero no se ha cumplido, tú puedes seguir pidiendo. Porque tal vez Dios todavía no ha dicho que sí, pero tampoco te ha dicho que no. Entonces tú puedes seguir pidiendo, fortaleciéndote y dando gracias y buscando su rostro y practicando los medios de la gracia. Y en ese proceso Dios tal vez en algún momento te va a decir que sí. Aleluya. Pero hermano, a veces Dios de plano que nos dice que no. A veces nos dice no y no insistas. ¿Cuándo ocurre eso? Fíjense ahí en Deuteronomio 3, del 23 al 26. Vamos a darle lectura. Dice, si quieren yo lo leo y mejor me ayudan a leer el próximo. Dice en Deuteronomio 3, 23 al 26, dice, y oré a Jehová, está hablando Moisés, en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová,
Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve a aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Aleluya. A veces Dios, hermano, de plano nos dice: no, no es por ahí el asunto. Cambia tu oración. Acepta mi voluntad. Aleluya. Hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir que sí? Gloria a Dios. También en otro pasaje, en 2 Corintios, si quieres acompáñame, 2 Corintios 12, versículos 6 al 9, versículo 7 al 9. 2 Corintios 12. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Hermano, cuando Dios te dice que no, Dios también te dice, ¿sabes qué? Te dice: bástate mi gracia. Que te baste la gracia de Cristo, que es lo más grande, hermano. ¿De qué serviría una oración que fuera contestada conforme tú quieres, pero que no tuvieras la gracia de Dios? ¿De qué serviría? Sería terrible eso. Mejor que se cumpla la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios y permite que Dios cambie tus planes. Aleluya. A veces, hermano, las buenas ideas no siempre son las ideas de Dios. A lo mejor tú dices: yo quiero ir a predicar en el reclusorio y me voy a ir, y ahí en la iglesia nadie hace caso, ¿verdad? El hermano de evangelismo, ya le dije y no quiere, entonces me voy a ir. Y yo voy a predicar por allá solo. Hermano, ¿estás seguro que esa es la voluntad de Dios? Ten cuidado. Aleluya. Hermano, tú tienes que estar de acuerdo con la voluntad de Dios, pero para conocer, ahorita vamos a saber cómo conocer un poco la voluntad de Dios. No hay recetas, pero vamos a ver algunas cosas. Pero a veces cuando decimos eso, ¿no? Yo voy a ir y predicar, a lo mejor esa no es la voluntad de Dios. Pero ¿qué tiene si la palabra dice que salgamos y evangelicemos? Pero hay un orden, hermano. Hay un orden. Claro, tú puedes compartir en tu trabajo, tú puedes compartir a tus vecinos. ¿Por qué? Porque a veces nuestros planes no son los mejores. Por eso tenemos que ir bajo la guianza de Dios. Tenemos que hacer las cosas como Dios nos dice. A Pablo también en algún momento a los discípulos Dios les decía: así no son las cosas. Fíjate en Hechos 16, versículos 6 al 7. Yo lo leo, hermanos, no lo busquen. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pero ¿por qué no? Si Dios quiere que compartamos en todas partes, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, no vais a decir, ¿verdad? No, es que el hermano Raúl dijo
que no compartiera si no hay guianza, entonces mejor no voy a hablar en mi trabajo. No, hermano, habla en tu trabajo. Digo, cuando hay así como un deseo de ir a la sierra, por ejemplo, ¿no? A compartir, pues pídele al Señor que te dé más luz, que si Dios te quiere usar como misionero, que así sea. Y con el respaldo de tus ministros, de tu iglesia, para que sea algo que Dios muestre en ese tipo de cosas. Amén. Entonces, hermano, a veces incluso para hacer la obra de Dios, no porque digamos es la obra de Dios, Dios nos va a decir a todo que sí. A veces Dios puede decir, es que por ahí no va la cosa. Yo no quiero que se haga de esa manera. Amén. Entonces, tú tienes que ser flexible para que Dios cambie tus planes. A veces dices, es que me voy a mudar a otra ciudad. Bueno, ¿y ya oraste? ¿Ya lo conversaste? ¿Ya viste tan solo si hay una iglesia por allá? Si hay una iglesia que predique el evangelio correcto. O sea, hay que pedirle a Dios guianza para todo, hermano, para no hacer las cosas de una manera incorrecta. A veces los caminos que elegimos para nuestras vidas, durante una temporada en particular, pueden ser que no sea el camino de Dios para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, a veces incluso la obra de Dios te va a mandar y va a ser su obra, pero va a ser que la puedas hacer, pero que, ¿qué crees? Que a los ojos humanos te vaya mal. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Hermano, a veces, por ejemplo, Pablo predicó en Éfeso. Eso está en Hechos 16, 22. Vamos a leerlo. Hechos 16. Hechos 16, 22. Desde el 16, Hechos 16, 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y tú sabes la historia que esta muchacha siguió a Pablo durante varios días y ellos estaban predicando el evangelio. Y ya después Pablo le dijo al demonio que traía adentro, le dijo, sal de ella. Y el demonio salió. Pero todos se enojaron contra Pablo. Todos los habitantes de ese lugar, porque incluso los dueños decían, es que ya no vamos a ganar, porque a través de ella ganábamos dinero y ya no podemos ganar. Entonces los arrestaron, los sometieron, los golpearon y los echaron al calabozo. Aleluya. Y Pablo hubiera podido decir, pero Señor, pues yo estoy haciendo tu obra y así me pagas. Señor, yo estoy predicando el evangelio, estamos haciendo el bien, eché fuera un demonio para que esa mujer fuera libre. Y mira, en lugar de que me recompenses, me mandas a la cárcel. Aleluya. Porque a veces así es la obra del Señor. A veces, hermano, para hacer la obra del Señor hay un costo, hay un precio que pagar. A veces por hacer la obra del Señor puede ser que en lugar de que tú pienses, ay, pues me va a ir bien y voy a tener un buen trabajo y voy a tener mucha solvencia económica y mis hijos van a estar bien, pasa todo lo contrario. A veces lo que te espera por hacer la obra de Dios son aflicciones. Ahora la pregunta es, ¿tú estás dispuesto
a pesar de eso, hacer la obra de Dios? ¿O no? Gloria a Dios. Es difícil, ¿verdad? Entonces, hay que discernir la voluntad de Dios. Acuérdate, los planes de Dios son distintos a los tuyos. Pero deja que Él sea, que Él diga cuál es tu propósito, oh Dios, debería de ser nuestra oración. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Hermano, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Hacer tu voluntad o hacer la voluntad de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estás realmente poniendo a Dios en primer lugar? ¿Están tus planes de acuerdo con los de Él? Hermano, por otra parte, Dios te escogió a ti para hacer su voluntad. A eso has venido a esta tierra, a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice ese pasaje hermoso, ¿verdad? Dice Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que gózate en la prueba. Hermano, a pesar de la situación difícil con mi esposa, hemos tenido días de mucho gozo. Aleluya. Y quiero decirte algo, que el amor que nos tenemos se ha profundizado más. Y hemos aprendido a amarnos de otra manera, algo mucho más profundo, mucho más íntimo, mucho más cercano. Es un amor que sufre, que es otra dimensión, hermano. Pero gloria a Dios, gloria a Cristo, porque nos permite pasar por esa prueba. Aleluya, gloria al Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe y que podamos decirle al Señor: Señor, no quiero vivir simplemente para hacer mi voluntad. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo diga? ¿A dónde quieres que vaya? Que se haga tu voluntad en mi vida. Y tal vez ahí, hermano, vamos a empezar a ver la mano de Dios de una manera incluso sobrenatural. Yo quiero decirte que a pesar de la situación difícil de mi esposa, hemos visto varios milagros, muchos milagros hemos visto en la atención médica, en que a veces pensamos que tal vez en un estudio nos van a dar malas noticias, y al contrario, nos dicen: salió bien de esto, salió bien de aquello, salió bien de aquello. Aleluya. Y cuando pensábamos que ya no se iba a recuperar, de repente la vemos que se recupera. Y creemos que es Cristo Jesús haciendo la obra. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Hermano, así que a veces la voluntad de Dios es que significa que Él nos sumerja en una prueba. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 9, si me ayudan a buscarlo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo
el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, benditas sean las pruebas que vienen de parte de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Vamos a pasar tribulaciones en esta vida? No hay duda, hermano. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, vamos a pasar por tribulaciones. Por eso en Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y segunda a los Corintios dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sabes cuál es uno de los frutos de que pases por tribulación? Que tú puedas consolar a otros, que tú puedas ser empático, hermano, que tú puedas decir, a veces cuando no tenemos un sufrimiento, como que lo que les pasa a otros, tal vez sentimos cierto dolor, pero de lejos. Pero cuando verdaderamente pasamos por una prueba difícil, complicada, y sufrimos en carne propia tantas cosas, que tú puedes sentir el dolor de las demás personas. Y Dios te puede usar, y Dios te quiere usar para que tú los consueles también. Hermano, ahora que vamos al hospital, a los hospitales, y ves tantas personas tan enfermas que no conocen de Dios, es una cosa tremenda, porque si uno estando en la prueba, teniendo a Dios, es mucho el padecimiento, cuánto más las personas que no tienen a Dios. Y gloria a Dios, porque aún en el hospital mi esposa ha compartido a otras personas el evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Entonces hay un fruto de parte de Dios. Hay un fruto. Cuando una persona entiende que es la voluntad de Dios, tiene que cumplirla inmediatamente, hermano. Tiene que cumplirla. Aleluya. Gloria a Dios. A veces, esto nos lo decía el pastor Mike Richardson, que ha venido aquí a predicar, no sé si lo recuerden. Habían a veces parejas que decían, nos vamos a casar. Y él les preguntaba, ¿cuándo se van a casar? No, pues es que primero tengo que terminar mi carrera, y luego conseguir un trabajo. Y después del trabajo, pues juntar para un departamento. Y después del departamento, pues ya ver los preparativos de boda. ¿Y cuánto tiempo tardará eso? Pues es que yo apenas estoy voy a empezar la universidad, ¿no? ¿Y cuánto dura tu carrera? Pues 4 años, 5 años. Y entonces les preguntaba, ¿tú crees que la voluntad de Dios es que tú te cases? Pues sí, es la voluntad de Dios. Y le preguntaba a la señorita, ¿y tú? También. Ok, entonces si es la voluntad de Dios, ¿por qué retrasas tanto cumplir la voluntad de Dios? Si tú ya estás seguro que Dios quiere que tú te cases, ¿por qué te tienes que esperar 6, 7 años? Si esa es la voluntad de Dios. No, es que ahorita no estamos preparados. Entonces no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se tiene que cumplir al momento, hermano. ¿O no? Hermano, si Dios te dice, oye, ve a compartir a la sierra, y Dios te llama para eso, ¿a poco tú vas a decirle, sí, Señor, pero en unos 5 o 6 años? Si Dios ya te dijo, tienes que hacerlo. ¿Cuándo? Pues lo antes posible, en ese momento. Si 2 jóvenes
se van a casar. Si ya Dios les mostró que se van a casar, entonces pues ya hagan los preparativos de boda, ¿no? ¿Cuánto? Pues un año, ¿no? Puede ser, tal vez, ¿qué es lo que tarda, no? Tal vez, pero tiene que haber una acción. Entonces, así es la voluntad de Dios. Hay un taller que se llama Primero Carácter, que aquí se imparte, que es de mucha bendición. Tiene que ver con los principios de Cristo, son los rasgos de carácter de Cristo aplicados a cada uno de nosotros. Y hay un rasgo de carácter que se llama obediencia. Y el rasgo de carácter, la definición de él es cumplir rápida y gustosamente las órdenes de quienes son responsables por mí. Cumplir rápida y gustosamente. Es decir, que para ser obedientes a Dios se tiene que hacer. Si ya Dios nos dijo salgan a evangelizar, no podemos estar diciendo ay en 3 meses o en un año. No, se tiene que hacer. Se tiene que hacer rápido, hermano. Si Dios te dice pues tienes que estudiar, pues tienes que estudiar. Y hasta que termines de estudiar puedes pensar en casarte, pues entonces no tengas novia hasta que termines la carrera. Porque ese es el plan. Pero también tiene que hacerse gustosamente, porque si lo hacemos rezongando, es que me toca servir, me toca ir a hacer el aseo, ay, qué flojera, ay no, ¿por qué yo? ¿Por qué yo y los otros no van y no sé qué? Entonces ya no es obediencia, hermano. Tenemos que hacerlo gustosamente y tenemos que hacerlo rápidamente. Entonces, hay que cumplir la voluntad de Dios, hay que discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber si oramos conforme a la voluntad de Dios? Mira, dice en Romanos 8, 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dale espacio al Espíritu. Pero para que el Espíritu interceda por nosotros, en primer lugar tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor. Y no puede ser una oración de 1 minuto, hermano. A veces vamos y se nos hace tarde y decimos en el camión, Dios, ayúdame a hablar con mi jefe. Y ya. Y luego decimos, es que yo estuve orando para este encuentro. 1 minuto. Se necesita tiempo, hermano. Se necesita intimidad con el Espíritu Santo. Si aquí dice que con gemidos indecibles, ¿cuánto se requiere para llegar a esa condición? Necesitamos orar más de acuerdo para que Dios nos muestre cuál es su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Como dice la palabra, estando persuadido de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Qué Dios quiere para tu vida? Quiero decirte que la gracia de Dios está obrando en tus vidas. Pero hermano, también es una realidad que hay muchos cristianos que son muy carnales y que aunque son hijos de Dios, no están haciendo la voluntad de Dios. Es necesario meterse con el Espíritu Santo en oración, en súplica. Hermano, y tú ya sabes que hay medios de gracia para poder acercarnos más a Dios.
¿Practicas los medios de gracia? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Sabes cuáles son los medios de gracia? Rápidamente los comentamos. La palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Buscar qué es lo que Dios nos quiere decir. No buscar versículos aislados, sino leerla continuamente, metódicamente. Hay planes para leerla al año, oye, una vez al año, hermano. ¿Ya la has leído completa? Es importante que la leamos. Aleluya, gloria a Dios. La oración, por supuesto, es casi de lo que estamos hablando, pero también la meditación. Hay que meditar en la palabra de Dios. Hay que buscar otros versículos. No solamente, a veces decimos, pues soy hijo de Dios y para los que aman a Dios, todas las cosas le son para bien. Hay que ver qué dice atrás. Hay que confrontarlo, o más que confrontarlo, compararlo con otros versículos y meditar en la palabra de Dios. El ayuno también es una práctica. ¿Ayunas? ¿Hace cuánto que no ayunas? El evangelismo es otro de los medios. Y por supuesto hay medios de gracia públicos. ¿Sabes cuál es uno? Congregarse. ¿Te congregas constantemente? Gloria a Dios, porque si no, ¿a quién le estuviera hablando? Pero la gente que, por ejemplo, está en casa, que no viene, que dice, bueno, lo voy a ver en internet, es necesario congregarse, estar juntos los hermanos, estar en este lugar para que todos juntos adoremos a Dios. Aleluya. Hay una adoración pública. Y este es el día de la adoración pública. Aleluya. La lectura pública de las Escrituras, aquí se lee la palabra del Señor. También se está leyendo un salmo, me parece, antes de iniciar el culto. Llegas a la lectura pública de las Escrituras, hermano. El canto, los cantos, los salmos, los himnos, los cánticos espirituales, es otro medio de gracia. Vienes temprano para adorar a Dios con la música, o dices hasta que empiece la palabra, o a la mitad de la palabra para que no se me haga tan pesado. No, hermano, tenemos que llegar. Y por supuesto, esto también podemos cantar en la casa, podemos estar en el carro escuchando las alabanzas, los himnos, cantando, fortaleciendo nuestro espíritu. Otro medio de gracia, parece que no es tan espiritual, pero lo es mucho, son las ofrendas. La ofrenda en tu iglesia, la ofrenda a alguna otra persona, el ayudar. Aleluya. Otro medio de gracia, el diezmo. El poder aportar algo para tu iglesia en amor. Ese otro medio de gracia. La oración colectiva, como la que hacemos aquí todos juntos. El bautismo es otro medio de gracia. ¿Estás bautizado? Y si no te has bautizado, ¿por qué no te has bautizado? Aquí constantemente se hacen bautizos. ¿Cuándo son los próximos bautizos? ¿Todavía no hay fecha? Pero constantemente, como cada 2 meses, 3 meses, si no te has bautizado, yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que te bautices. Otro medio de gracia es la cena del Señor, por supuesto. ¿Y dónde la vas a celebrar si no vienes? Si la instrucción es que la celebremos todos juntos. Yo en mi casa, no es lo mismo, hermano. Eso fue en pandemia, había una excepción, pero ahorita ya es para que te congregues y celebres la mesa del Señor aquí. Y por supuesto, el compañerismo entre hermanos y hermanas en Cristo. Aleluya. Tener comunión los unos con los otros es otro medio de gracia. Hermano, si tú practicas estos medios de gracia, es muy posible que tú puedas discernir la voluntad de Dios.
y que puedas actuar en consecuencia. Pero si tú no los practicas, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios si Dios quiere que practiques los medios de gracia y no los practicas? Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, la gracia de Dios nos trae esperanza. Y Dios quiere creyentes, hijos suyos, completamente entregados para hacer su voluntad. ¿Tú estás dispuesto a hacer su voluntad? ¿Tú estás dispuesto a que Dios, a cumplir los propósitos de Dios en tu vida? Hermano, Dios comienza, Dios continúa y Dios termina la buena obra en ti. Aleluya. ¿Estás listo para comenzar la buena obra de Dios? ¿Estás listo para ser un soldado de Jesús? Pase lo que pase, venga lo que venga, aunque el Señor te diga que no a muchas oraciones. ¿Estás dispuesto? Aleluya. ¿Estás listo para entregar completamente tu vida y todos los aspectos de tu vida para Jesucristo? Aleluya, Dios quiera. Y así sea. Aleluya. Hay algunos pasajes de la Biblia que dicen, hoy es el día favorable del Señor. Pero ¿qué crees, hermano? También el Señor nos dice que viene un día malo. Tal vez no para todos, tal vez para tu vida. ¿Cómo vas a reaccionar cuando venga el día malo? ¿Vas a glorificar a Dios o le vas a reprochar? Aleluya. Que Dios nos bendiga y nos ayude a cumplir su voluntad. Amén.